tienen que entender que uno habla mucho acá y el feedback está bueno, ¿no? Sentir que del otro lado a uno le responden. Y no es que queramos tener escuela ni clase, simplemente que hace bien, está bueno. Yo sé que muchos más de los que levantaron la mano han hecho este material, ¿sí? Y de hecho también que hay algunos hermanos que podrían explicarlo mejor que yo, pero hay dos grandes conceptos que atraviesan la idea de ese material. Ese material propone presentar la Biblia, el texto bíblico, ¿sí? de una manera cronológica. Ustedes saben que los libros de la Biblia no están ordenados en forma cronológica, ¿sí? Están ordenados de forma temática. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, están ordenados por los evangelios de un lado, ¿sí? Las cartas de Pablo todas juntas después, pero no están organizados en forma cronológica. Bueno, este estudio se propuso ordenar, ¿sí? Primero el texto bíblico en forma cronológica. Y después, a partir de eso, explicar dos grandes cosas. Primero, que Dios es el Dios eterno, que está antes y después de todas las cosas, ¿sí? Y que tiene un plan y que lo ha manifestado a lo largo de toda la historia. Amén. Y que trasciende toda nuestra realidad. Amén. Pero en segundo lugar, un Dios que en esa trascendencia se manifiesta inmanente, aquí, ahora, presente, para vos y para mí, en este lugar, en este momento, en este tiempo, en esta hora de la historia, ¿sí? Por eso cuando vamos a la palabra, necesitamos fielmente poder percibir y entender estas dos cosas. Porque lo cierto es que te puedo asegurar que muy posiblemente otros predicadores en otro tiempo, en otra época de la historia, han abierto la Biblia y quizá han leído el mismo pasaje que te voy a leer yo, o el que leyó antes Eduardo, Rubén, Rosa, y le dieron también su interpretación para su momento, y quizá hasta lo hicieron mejor que yo, casi con toda seguridad la mayoría. No obstante, sin embargo, la palabra de Dios no pierde vigencia. ¿Cómo hacemos para que no pierda vigencia? Tenemos que recuperar lo que Dios nos quiere decir hoy, ahora y en este momento. Y te hago esta introducción porque esta palabra que vamos a compartir hoy es muy importante que la miremos desde ahí. Porque si no, casi pasa desapercibida. O, más que pasar desapercibida, decimos, pero ahora resulta que es el llamado de Dios para este tiempo. Si esta palabra está de siempre acá, ¿sí? Esta palabra, la verdad, y de hecho lo que vamos a leer, es uno de los pasajes que deberían ser base del desafío de cualquier iglesia. Sin embargo, como hace aproximadamente un mes y medio atrás, 2 meses, nos decía nuestro apóstol, el pastor José, hay una hora de Dios. Hay un tiempo, una hora de Dios donde Dios determina hacer algo. Y es donde Dios, en su eternidad, en su trascendencia, dispone que hay un tiempo oportuno para que una palabra se desate nuevamente de manera efectiva, de manera contundente, en medio de la historia. Y eso es lo que intentamos buscar. No es que vamos a descubrir la pólvora, aunque sí quizá tengamos que reconocer que hemos sido desobedientes a la palabra, pero es entender lo que Dios está queriendo decirnos ahora. ¿Amén? Entendiendo esto, te invito a que leamos este pasaje y que podamos extraer de este pasaje que es la Gran Comisión, como así lo conocemos, algunas enseñanzas respecto del contexto en el que Jesús da el pasaje y da el mensaje y respecto del mensaje en sí, ¿sí? De la orden del mandato de la Gran Comisión. Dice así Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta el fin del mundo? Amén. Que así sea, que así se cumpla entre nosotros. Como te decía, hay dos cosas que quiero mirar del pasaje. Primero el contexto y después el mensaje en sí. Lo primero tiene que ver, dentro del contexto, con el lugar correcto. ¿Sí? Comienza el texto bíblico diciendo que los 11 discípulos fueron al lugar que Jesús les había indicado ya. ¿Sí? Ya hablaremos más adelante acerca de la obediencia, ¿bien? Pero ahora quiero que te enfoques en esto. Los 11 discípulos, ¿a dónde fueron? Al lugar que Jesús ya les había indicado. Pero este es un concepto, ¿sí? El de la obediencia, que atraviesa todo el proceso de discipulado. Y justamente los discípulos de Jesús eran tales, es decir, eran discípulos. ¿Por qué? Porque lo seguían. Y para seguir, lo que había que hacer, obedecerlo. Por eso eran 11. Dice los 11 discípulos, ¿sí? Cuando Rubén nos ministraba en la cena, dice que él convocó a los 12 porque Jesús no deja a nadie afuera. Y Jesús le da la libertad a sus discípulos de escoger. Así que él los había elegido primero, pero uno de ellos no quiso participar de la boda, no entró a la boda, se quedó afuera, porque no se vistió para la boda y porque prefirió escoger otro camino. Y ya para esta altura, con Jesús resucitado, Judas no era parte del equipo de Jesús. Por eso habían quedado 11, ¿sí? Porque para ser parte de los 12 no hay que ser esclavo, pero en la libertad que Dios nos da hay que escoger seguirlo. Y Judas había escogido otro camino. Y porque obedecían, entonces, ¿dónde estaban? En el lugar correcto. Porque fueron obedientes, estaban en el lugar que Jesús les había indicado, ¿sí? En el lugar al que Él los convocó, en el lugar en el que Jesús les daría la gran encomienda, ¿sí? Y para obedecer, lo que hay que hacer primero, escuchar. Hay que escuchar la orden, ¿sí? Si uno no escucha la orden, no sabe qué es lo que tiene que obedecer. No es muy difícil, ¿no es cierto? Pero somos nosotros los adultos los que más nos cuesta entenderlo. A nuestros hijos, ¿sí? Cuando ya colmaron nuestra paciencia, a veces hasta con un poquito de sacudón le decimos, ¿no me estás escuchando? ¿Sí? Y yo creo que Jesús se compadece más de nuestros hijos que de nosotros en ese momento, ¿no? Porque dice, cabeza dura, si a mí me pasa todo el tiempo con vos igual. Para poder obedecer al Señor, primero también hay que escucharlo, ¿sí? El camino del Evangelio es un proceso. El camino del Evangelio no es un evento, no es mágico, no es instantáneo, es un proceso que inicia con una decisión primera, pero que después le tienen que suceder muchas otras decisiones a lo largo de nuestra vida. Y un camino de obediencia que necesita primero saber escuchar. Para saber cuál es tu destino, primero necesitas un mapa. Si no sabes cuál es el mapa, no sabes cómo y a dónde tenés que llegar. ¿O no es así? Amén. ¿Y qué tengo que hacer para tener el mapa? Buscar un proveedor de mapas. Antes íbamos a la estación de servicio y comprábamos ahí los mapas. Hoy ya no existe más eso. Hoy ponemos en el GPS, ¿sí? El celular, o te envían el punto de ubicación a través de WhatsApp y vos apretás ahí y automáticamente el celular te lleva. Maravilloso, ¿sí? Pero hay que usar un proveedor. Y hay que estar conectado, porque si no tenés conexión con los satélites y de internet para recibir el mensaje, hay que
ir a la fuente que te dará la información. El lugar correcto donde encontrás la información. Por eso para ir al proveedor tenés que saber dónde atiende y tenés que saber encontrarte con él. Jesús había salido al encuentro de dos mujeres primero. Si uno va para atrás en el pasaje, ¿sí? Dice el texto ahí, ustedes lo pueden leer, Mateo 28. Recuerdan que Jesús murió, ¿no es cierto? Está en la Biblia. Y que resucitó. Y hubo dos mujeres que creyeron la palabra de Jesús y que no se quedaron con lo que Jesús había dicho y nada más. Sus discípulos, ¿dónde estaban? Estaban todos juntos, encerrados, angustiados, esperando. Quizá más dubitativos que seguros. Pero estas dos mujeres, el día que amanecía y que Jesús tenía que estar resucitado, no se quisieron quedar con las ganas de ver ahí. Tampoco tuvieron temor de llegar y encontrarse con la frustración. Se levantaron convencidas y yo creo que aún con esta certeza, de última, si llegamos y Jesús nos resucitó y está muerto, mejor enterarnos rápido. Nada de andar sufriendo y de quedarnos en una ilusión. Pero creo que tenían la plena convicción de que se iban a encontrar a Jesús. Y llegaron y una gloria que resplandecía las encontró en la tumba y un ángel del Señor que les dijo, no busquen acá al que vive, él ha resucitado. Y cuando volvían, dice el pasaje ahí en Mateo capítulo 28, versículos 8 y 9, que Jesús les salió al encuentro. ¿Sí? Jesús les salió al encuentro. ¿Saben por qué? Porque ellas lo estaban buscando y lo encontraron. Porque Jesús nunca te deja sin respuesta cuando vos estás buscando respuesta. Jesús nunca va a dejar de hablarte cuando vos necesitas que Él te hable. Su silencio puede ser parte del proceso, pero definitivamente siempre Él nos habla, porque Él quiere comunicarse con nosotros. Y estas mujeres habían salido a buscarlo y Jesús se les apareció. Jesús les salió al encuentro. Y por supuesto, como ellas fueron las que salieron al encuentro, ¿qué ocurrió? Que ellas fueron las que recibieron la instrucción de Jesús. Jesús les dijo, vayan y díganle, ¿sí?, a los otros discípulos que nos veamos en el monte. O sea, los mandó a Galilea, ¿sí? Le dijo, dígale a los discípulos que vayan para Galilea, que allá nos vemos, ¿sí? ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron la voz. Para conocer cuál es el llamado de Dios para tu vida, no podés escuchar cualquier voz. Seguramente muchos estaban ahí angustiados. Es más, dice el pasaje más adelante, lo leímos recién, que mientras estaban con Jesús adorándolo, algunos aún dudaban. Imagínate si hubieran escuchado las voces de los que tenían dudas. Imagínate si hubieran escuchado las voces de los que tenían cuestionamientos. Imagínate si se hubieran puesto a debatir qué hacían. Capaz que todavía Jesús está esperando en el monte Galilea hoy, si hubiera ocurrido eso. Pero aún en medio de la angustia, de la incertidumbre, de la inquietud que todo esto generaba, los discípulos decidieron escuchar la voz de las dos mujeres que se habían puesto al frente en ese momento, que habían liderado ese momento, que dispusieron salir corriendo y ir a ver si Jesús estaba vivo, que se encontraron con que Jesús ya no estaba, pero con la certeza de que la palabra se había cumplido, de que la obra estaba hecha y consumada, y Jesús les salió al encuentro. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es aprender de esas dos mujeres y no quedarnos esperando que otro vaya por nosotros a comprobar lo que Dios nos puede permitir comprobar a nosotros mismos. Pero aún así, si te quedaste en casa con las dudas, Dios igual te sigue esperando y te invita a que vayas a su encuentro. Pero lo vamos a encontrar ¿cuándo? Cuando escuchemos las voces correctas. Cuando escuchemos las voces de aquellos que en fe y con certeza dicen, vi a Jesús, Jesús es real y nos espera en este lugar. Ahora, si abrís tus voces a todos los audios que hay por ahí,
A todos los que te dicen algo de un lado de otro, posiblemente te pase la vida buscando, yendo para acá y para allá y nunca te encuentres con Jesús de verdad. Para recibir las instrucciones, para recibir el plan de Dios para tu vida, tenés que estar en el lugar correcto. Para saber cuál es ese lugar, tenés que seguir el camino y las personas correctas. En segundo lugar, en el contexto, para Jesús manifestarse y hablar y poder impartir, no bastó solo con estar en el lugar. Cuando cuenta Mateo que al ver a Jesús lo adoraron, hace falta también la actitud correcta. Dice que algunos dudaban, dice el pasaje, lo adoraron aunque algunos dudaban. Aunque dudes, igual, adóralo. Si tenés dudas, no te equivoques. No, como dudo, mejor no hago. Mirá, ¿cuál era la duda? Y que podía que no fuera Jesús si Jesús estaba muerto. ¿Cuántos vieron resucitar un muerto acá? Levanten la mano, a ver. Y entonces, ¿cuántos nos animamos a juzgar a los que dudaron? ¿Vos en qué grupo estaría? ¿Yo en qué grupo estaría? La verdad, con sinceridad, que si te hablo desde mi humanidad, creo que hubiera sido de los que adoraban aunque dudaban. Porque yo lo vi morir, lo vi que lo mataron, que le clavaron los clavos, que le atravesaron la espada, lo vi que se lo llevaron al sepulcro y ahora lo tengo de nuevo parado ahí, dándome instrucciones. ¿No da para dudar? Claro que sí, pero aunque dudaban, igual adoraron. Si pecamos, que sea por haber adorado a Jesús y no era, pero nuestro corazón está con el deseo de adorar a Jesús, no adorar a cualquiera, adorar a Jesús. Pero aún en medio de la duda, de la incertidumbre, de la falta de certezas, siempre tu corazón dispuesto primero a adorar a Jesús, primero a adorarlo a Él, a derramar tu corazón delante de su presencia, adorar, adorar. La actitud correcta. No se dejaron paralizar por la duda y la certeza de unos sostuvo la debilidad del resto. Gloria a Dios por los que siempre están al frente, por los que creen, por los que alimentan nuestra fe, por los que se animan a romper los moldes, por los que se animan a ir contra todo, aunque las circunstancias digan que no, van igual, porque esos alimentan nuestra fe. Hoy, esta mañana, y enseguida se lo voy a contar, fue alimentada mi fe una vez más por 2 hermanas que se animaron a ir con todo. Y yo doy gloria a Dios. Primero, las mujeres que habían salido a buscar el maestro. Fueron las que consiguieron la cita con Jesús, ¿sí? Podrían haberse guardado, pero vinieron y dijeron, conseguimos el turno con Jesús, con el resucitado. Nos dio una entrevista, nos reunimos en Galilea. Fueron las que dieron el primer paso y el resto fue guiado por ellas, ¿sí? Aunque algunos con duda, pero todos fueron con la actitud correcta, con el corazón humillado, reconociendo al que era digno de toda adoración. No basta con estar solo en el lugar correcto. También Dios puede estar ahí. Pero si vos estás con la actitud correcta, posiblemente, con la actitud incorrecta, si tu corazón no está humillado y no estás en actitud de adoración, no recibirás la palabra. Por eso, Dios puede desatarse acá con todo y hay gente que sale transformadísima y otros salimos diciendo hoy no pasó nada. Porque para que algo pase en tu vida también, tenés que estar con la actitud correcta. En el templo, estás en tu oficina y Dios puede estar desatándose sobre tu vida y alguien al lado está ahí y ni se entera. ¿Por qué? Porque Cristo se está manifestando en ese lugar en ese momento, pero tiene el corazón cerrado. No se trata solamente de estar, se trata de la actitud también. ¿Cómo estamos? No creas que solo por venir al templo todos los domingos Dios ya te bendice.
Definitivamente, si Dios nos quiere bendecir y hablar en comunidad y no estás hoy acá, no estás en el lugar correcto. Y este no es el único lugar correcto, pueden haber muchos, pero este es uno. Pero venir con un corazón equivocado tampoco permite que Dios fluya y hable a tu vida. No hay forma de estar a la vez frente al Jesús resucitado y no adorarlo. No sé, se me ocurre que es imposible pensar estar delante de esa presencia y no caer rendido a los pies de Jesús. Y muchas veces le pido perdón al Señor porque me doy cuenta que yo no soy consciente de su presencia en este lugar. Y entonces estoy en cualquier lado. Y esto sirve también para tu casa, no solamente para el culto. ¿Cómo estás haciendo el devocional? ¿Cómo estás haciendo los 40 días? ¿No? Vuelvo sobre lo que me dijo un hermano con mucha veracidad. Cuando me dijo esto de ayunar y orar y andarlo publicando. Si Dios recompensa en público lo que haces en secreto. Y tiene razón. Publicarlo, sacar una foto, compartir lo que Dios te habló, tiene que ver con bendecir a otros, no con hacer alarde de miren cómo oro. Si eso está en tu corazón, tenés un problema. Y si eso es lo único que te lleva a hacer el librito de los 40 todos los días, sacar la foto y que todo diga, mirá, está haciendo los 40 días, te perdiste lo mejor. Ahora, me pregunto, ¿no nos pasa a veces, ni siquiera con la foto, pero que estamos conectados con otras cosas en el momento que tendríamos que estar conectados en la presencia del Señor? A mí me pasa. Lucho con eso todo el tiempo, con la distracción, con desconectarme de todo aquello que impide que aunque esté en el lugar correcto, en el momento en el que Dios me tiene que hablar, yo esté conectado con otra cosa. Por eso, gracias a unos hermanos que me bendicen, me fui de retiro esta semana y espero volver a hacerlo, y avisé, no voy a tener WhatsApp, no voy a tener nada, desconecté todo, que no me suene el celular, porque necesito estar no solo en el lugar correcto, sino con la actitud correcta, si no, no sirve de nada. El contexto es fundamental para lo que Dios te quiere hablar. Ahora pasemos a la siguiente parte. El mandato. Jesús dio un mandato que es, como decimos, lo que llamamos la gran comisión. Y quiero llevarte acá a revisar y a mirar varias cosas en el camino de este mensaje que Jesús da. Primero, que hay un fundamento para el mandato. Hay una razón, hay una autoridad que se establece, ¿sí? Yo le digo a mi hijo que haga algo, que no lo haga, y él me hará caso porque tengo autoridad. O no me hará caso porque sabe que conmigo puede lidiar un poco más, según la posición en la que la persona pone al otro. Y entonces les cuento una anécdota esta semana, ¿no? Yo venía de Neuquén, venía muy jugado con el tiempo, así que lo llamé a Diego y le dije, Diego, como los nenes salen los 3 juntos del jardín, los más chiquitos nuestros, te pido por favor que los vayas retirando porque así cuando llego ya estoy ahí. Llegué justo, ¿no? Él para contenerlos los había subido a su auto. Ese fue el problema, que al estar ya todos juntos arriba del auto de la prima, no se querían bajar. Obviamente, no, nosotros nos vamos con Uma, no con vos, papá. No, te vas conmigo. Lucila se bajó, pero Juan Ignacio es un poquito más insistente a veces. Y a veces ella, ¿no? Según la ocasión. No, papá, yo me voy con el tío y con Uma. El tío no te puede llevar. Y era verdad, no le estaba mintiendo. Él tenía otros planes. Y no, hasta que le pedí al tío Diego, ¿le podés decir que no le podés llevar? Juani, que obviamente el tío se estaba guardando, ¿no? Los tíos nos guardamos esa expresión de no, mejor que el padre se lo diga, ¿no? Y los abuelos ni les cuento. Juani, yo no te puedo llevar. Con resignación, pero reconociendo su palabra de autoridad, se bajó del auto,
con una sonrisa me mangueó unos bizcochitos de la panadería de la esquina y nos fuimos para casa. La palabra de autoridad es fundamental. Y si nosotros no reconocemos quién nos dice lo que nos dice, nos entra por acá, nos sale por allá. El problema a la vez es que en estos tiempos de los sentimientos, nosotros primero queremos sentir la autoridad para después reconocer la autoridad. Primero ganate mi respeto de autoridad, después veo si te sigo, ¿no? Y la palabra es clara, que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad establecida. Lo sienta o no lo sienta. Y este es un problema establecido hoy, enquistado en nuestra sociedad, pero lo que se manifiesta hacia los políticos tiene que ver con un problema que ya está instalado en nuestro corazón. A los que no les gustaba Cristina, la insultaban, le decían de todo, la trataban de cualquier cosa, y hoy que está Macri, che, déjenlo gobernar, pobre. Y cuando era al revés, ¿no? Los que estaban del otro lado, hoy dicen, y ahora ¿Y por qué? Y porque a uno le reconocíamos la autoridad y al otro no. Ahora los dos están ocupando el mismo puesto. ¿Son presidente de la Argentina o no? Pero a uno le reconocemos la autoridad. A otro no le reconozco la autoridad. Entonces su mensaje para mí se cae. Y eso es lo que sucede. Si primero no entendemos que Jesús tiene autoridad, su mensaje no nos llega. Si no reconocemos que la autoridad de Jesús es autoridad sobre mi vida, no nos sirve de nada todo lo que Jesús nos diga. Y la autoridad se establece cuando lo que ocurre en el cielo ocurre acá en la tierra. ¿Quieren que volvamos a cantar la canción de recién? De esto se trata. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Gobiernas en el cielo, gobierna acá. Gobierna en mi vida. Eso es descender. No solamente, uy, qué lindo, y si el Señor desata algo que me hace bien. No, es que yo quiero que me haga bien, definitivamente. Pero eso es el momento en el que me encuentro con la gloria de Dios y eso me sacude. Yo no puedo creer otra cosa que el hecho de que vieron a Jesús resucitado y cayeron postrados a adorarlo. Imagínense esa situación. Tremenda, poderosa, indiscutible. ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y ¿a dónde? Y en la tierra. Tengo toda la autoridad. Y tengo toda la autoridad de arriba y de abajo. Toda. Por tanto, toda la autoridad. Ese es el fundamento. No hay forma de escapar. Si uno quiere ser obediente, no queda otra. Bajo Jesús se someten todas las cosas. O no estamos en obediencia y estamos en rebeldía. Porque Jesús es poseedor de toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que sucede es que Jesús es un Dios de libertad. Y entonces Él nos da la libertad de escoger. Solamente eso. Y ahora vamos a ir a ese concepto. Pero quiero volver sobre este concepto. Jesús tiene toda autoridad. Y es por eso también, y déjame hacer un paréntesis aquí, que es el Jesús investido de toda autoridad que tiene poder para transformar tu vida y mi vida, que tiene poder para hacer todas las cosas nuevas, que tiene poder para restaurar lo que nadie podría restaurar. Por eso todo lo que cantábamos antes de un Dios que no te suelta, que te sostiene, que te restaura, porque aún lo que vos crees que no tiene remedio, en Cristo Jesús tiene solución y tiene remedio, porque Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cerra tus ojos un momento, porque yo quiero esta mañana invitarte que si todavía no conoces a ese Jesús, que si escuchaste mucho de Jesús que es el Salvador del mundo, pero no lo has experimentado en tu vida, hoy Jesús
quiere llegar a tu corazón. Hoy Jesús quiere ser propicio a tu necesidad. Y yo quiero invitarte esta mañana a que puedas entregarle tu corazón a Jesús. Que puedas entregarle tu vida a Dios y ponerte bajo su autoridad para que lo que sucede en el cielo suceda también en tu propia vida. Así que déjame invitarte y decirte, si todavía no entregaste tu corazón a Cristo, o si lo hiciste un día pero has estado lejos de su autoridad, lejos del Señor, lejos de su amor, lejos de su gracia, levantes tu mano donde estás y le digas hoy, yo te entrego mi corazón una vez más, Jesús. Yo te entrego mi corazón por primera vez. Te rindo mi vida. Ya sea que lo hagas por primera vez, Dios te bendiga. O que hoy estés renovando tu compromiso con Dios. Levanta tu mano donde está un momento más. Estamos todos en oración, solamente quiero poder verte. Levanta tu mano donde estás y decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Para que lo que sucede en el cielo suceda en mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Seguimos. Al finalizar la reunión, a los que levantaron su mano, les voy a pedir que se acerquen a mí o a alguno de los pastores. Queremos orar por vos. De todas maneras, yo ya los identifiqué, los tengo en mi mente, pero quisiéramos orar por tu vida. Segundo punto, la orden del mandato. Y voy a tratar de acelerar un poquito. La orden. Id y haced. Las versiones más actuales traducen vayan y hagan. Es decir, que esto no es una sugerencia, sino que el Dios de toda autoridad nos da una orden. ¿Cuál es la orden? Vayan y hagan, id y haced. ¿Sí? Incluye, y esto no lo tenía en apunte, pero incluye dos acciones muy concretas. ¿Sí? No alcanza con ir, hay que hacer también. Algunos están dispuestos siempre a ir. El problema es que hay que hacer también la tarea. No la puedo hacer sin ir, pero no sirve de nada ir y no hacer. A algunos nos encantan las movidas misioneras porque queremos ir. Por eso cuando se empezó a hablar de España este año, algunos dijeron, voy, porque qué lindo es ir a hacer misiones a España. El problema es ir a España a ser discípulos o ir a España a pasear. Y se lo digo con lamento, pero fui 2 semanas a España y descubrí un día que las playas del puerto de Santa María, ahí donde vivían Lolo y Mariela, son maravillosas, pero fuimos 2 horas nada más en 2 semanas. Me quedé con una gana tremenda de ir a la playa. Pero bueno, habíamos ido para otra cosa. Así que había que hacer, porque no sirve de nada ir y no cumplir el propósito por el cual se va. Y no se puede hacer sin ir, sin movernos. Pero es una orden. El llamado es a hacer discípulos. ¿Qué hace el discípulo? Dijimos antes, sigue a su maestro. El mandato no es solo informar, no es contar, no es relatar. La orden es hacer discípulos. Entonces tampoco basta solamente con predicar a Cristo y a los hermanos que hoy levantaron la mano decirle que bueno, Dios te bendiga y Dios te ayude. No, nos tenemos que poner al lado, tenemos que trabajar juntos, tenemos que crecer juntos y tenemos que guiarlos a ser discípulos. A ser discípulos. Porque esa es la orden, no es solo contar, sino que es hacer discípulos. Somos llamados a expandir una transformación profunda. Jesús te envía a ser discípulos, es decir, a lograr que otros decidan seguirle a Jesús. Y eso es un proceso que incluye todo lo que hablábamos al principio. Tomar decisiones, buscar el mapa correcto, para eso seguir a las personas correctas, estar en el lugar correcto, con la actitud correcta. Es un camino que hay que enseñarle a otros a caminarlo también, para que se conviertan en seguidores de Jesús. Y la tarea
está cumplida recién cuando podemos decir, bien, ya está siguiendo. Si no, no podemos abandonarlo, no podemos dejarlo. Tenemos que ir, nos tenemos que mover. Y tenemos que enseñarles. Territorio también. Jesús marcó un territorio. Jesús dijo, vayan ¿a dónde? A todas las naciones, dice el pasaje este. A todas las naciones. Y después, según lo registra Lucas, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Dios nos llama a ser discípulos, ¿dónde? En toda la tierra. Esto incluye lugares geográficos, distintos espacios, todo lugar. Dios te envía, donde estás es el lugar y donde te envíe también será el lugar. Es decir, no necesitas irte lejos a las naciones para que empiece a cumplirse este propósito en tu vida. Mañana donde estás podés ser un testigo del Señor. En tu trabajo, en la escuela, en el lugar en el que te mueves, ya podés comenzar a testificar a Cristo. ¿Por qué? Porque empieza por Jerusalén, es decir, tu lugar más cercano, tu lugar de hoy. Después podés extenderte, ¿sí? Había un pastor, esto lo contaba José siempre, que decía así, ¿no? Muchos quieren irse a predicarle a los negritos del África y todavía no le predicaron a los negros del barrio. El territorio comienza acá y se extiende también allá, porque también hay algunos que quieren solo hacerlo acá y que no quieren salir de la comodidad para ir hasta donde Dios te lleve. El territorio es todo lugar. Hoy mismo Dios ya nos está poniendo en distintos lugares y contextos, ¿sí? Y yo te pongo ahí, estamos en Cipolletti y en Pringles, en Choel y en España, estamos en el centro y en la periferia, en la escuela y en el club, en el templo y en la calle. Y me hubiera encantado tener algunos testimonios. Los hermanos que están yendo a Choel me habían pedido, iban a estar el domingo pasado y al final me dejaron solo. Pero Dios está haciendo una obra tremenda en Choel. Y nos decidimos a ir despacio. Y cuando uno se decide a ser discípulo y a afirmarlo, Dios después trae la expansión y la multiplicación. Porque empezamos con una familia y dijimos, vamos a bendecir esta familia y a establecerla. Y hace 15 días fuimos y Dios hizo una obra poderosísima, ¿no? Y uno quiere ir y comerse Choel todo junto, como si ya lo hubiéramos hecho en Cipolletti, ¿no? Que tenemos más de 70 años en este lugar. Y queremos ir a Choel y dijimos, no, despacio. La idea es hacer discípulos. Tenemos 2, afirmémoslos y caminemos. Esos hermanos en la semana ya estaban mandando fotos y cosas de las bendiciones que Dios les había dado, de cómo el Señor desató su gracia sobre sus vidas. Y ya esta semana esa hermana estaba organizando contacto con otras mujeres y había contactado 10 mujeres a las que deseaba que se les pudiera predicar el Evangelio. ¿Se tuvo contacto con esa gente ayer? Con esas mujeres. ¿Se tuvo contacto ayer con él? Hubo algunas mujeres nuevas ahí y entonces ayer, además de ir a trabajar con la familia a la que estamos discipulando, ya por esa gente se amplió el territorio. Ni les cuento de todo lo que ocurrió en Pringles la semana pasada, pero Dios hizo una obra poderosísima el fin de semana pasado en Pringles. Y hoy tuve una noticia que a mí también me alegró el corazón muchísimo. Esta semana estuve reunido con Marcela Soprancetti, con Nancy Ramírez, y ellas están orando, siguen firmes, orando por la manzana que se les asignó en el trabajo este año de orar y bendecir a las manzanas de nuestro radiocentro. Y estuvimos esta semana reunidos, me estuvieron contando y ya se conocen al que es musulmán, al católico, al que no cree en nada, al que tiene niño, al kiosquero, a todos se los conocen por nombre, siguen, oran por ellos. Y hoy vinieron con la noticia, porque ayer a la mañana salían a caminar y a visitar a los vecinos que ya tuvieron su primera conversión a Cristo ayer. Gloria al Señor. Qué poca fiesta que hacen en este lugar, pero no importa, ya va a ser. El territorio está disponible.
las excusas también están a la orden del día. El tema es qué vamos a hacer. Y yo soy el primero en la lista de las excusas. Dios me habló a mí también. Pero lo cierto es que el barrio nos sigue esperando. Y hubo 2 hermanas que dijeron: a mí no me importa nada, las excusas, las cosas, y el programa de la iglesia, no, Dios nos llamó, nosotros dijimos que sí y ahí estamos. Bueno, ellas ya están teniendo fruto. No vieron los obstáculos. Vieron la oportunidad de sembrar a Cristo y están teniendo bendición. Gloria a Dios por eso. En cuarto lugar, la investidura. Dice ahí, Jesús sabía, ¿sí?, que esta tarea era imposible que ocurriera sin la investidura de lo alto. Por eso la orden incluye investir a los discípulos de Dios, sumergirlos en Él. Y déjame que te destaque acá 3 características del bautismo. Porque Jesús les dijo: vayan, hagan discípulos. ¿Y qué más les dijo? Bautícenlos. ¿De qué manera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame describirte rápidamente estas 3 características, y como te dije antes cuando hablé de los bautismos, esto es lo que tiene que ocurrir y lo que se tiene que sellar con el bautismo, con el testimonio del bautismo. En primer lugar, la voluntad del Padre. Dice Juan, capítulo 6, versículos 38 al 40. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En primer lugar, el discípulo se bautiza en la voluntad del Padre. Y Jesús afirmó que había venido para hacer esa voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? Que nadie se pierda. Y en obediencia Jesús nos envía como Él fue enviado. También esto lo tenés ahí en Juan. Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Y a qué lo envió el Padre a Jesús? A que nadie se pierda. ¿Y entonces a qué nos envía Jesús a nosotros? A que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El Hijo vino para darnos vida en abundancia. Perdón, me salté un punto. El bautismo imprime en tu vida y en mi vida la voluntad del Padre. El bautismo es el sello del pacto por el cual yo digo: sí, Señor, me bautizo en tu nombre, en tu voluntad, en tu propósito para mi vida. Tu voluntad sea hecha en mi vida. En segundo lugar, en el nombre del Hijo. La obra del Hijo. ¿A qué vino Jesús? A consumar ese propósito de reconciliación con Dios para que podamos estar de nuevo bajo el paraguas de la voluntad del Padre y de su cuidado. Él vino para que tengamos vida en abundancia. Es decir, en el bautismo sellamos también ese pacto con la obra del Hijo. La gracia de Dios derramada sobre nuestra vida, el perdón de Dios que alcanza mi vida, la reconciliación con el plan del Padre. Y en tercer lugar, el poder del Espíritu Santo. Como ya nos acordábamos antes, de hecho 1:8, ¿qué les dijo Jesús? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá? Me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿cuándo empieza el ir? A partir del bautismo, es decir, del sello de mi comunión y mi propósito en Dios. Me bautizo en el nombre del Padre para hacer su voluntad, del Hijo para hacerme partícipe y beneficiario de su obra, y del Espíritu Santo para recibir su poder para ser testigo. El bautismo en el Espíritu Santo es el que nos inviste del mismo poder que operó en Cristo, y el Espíritu no viene a nuestra vida para entretenernos. La plenitud del Espíritu Santo es el combustible para cumplir la gran comisión. Quinto, la senda. Jesús le indicó una forma en la que lograrían el objetivo del discipulado, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él les había mandado. El camino del discipulado es la obediencia.
no hay otro camino. El éxito en el discipulado no deja opción. Libertad en Cristo no es hacer lo que uno quiera e igual obtener la bendición. Libertad en Cristo es que uno tiene la posibilidad y la libertad de escoger el camino y hacerse cargo de las consecuencias de ese camino. Pero si uno quiere la bendición de Dios, si uno quiere vivir en la voluntad del Padre y sometido a aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, hay un solo camino, y ese es el camino de la obediencia. Decisión que renovamos todos los días cuando le decimos: Señor, una vez más te digo, quiero serte fiel. Quiero que lo que ocurre en el cielo ocurra aquí, que tu gobierno y tu reino se establezca en mi vida, que tomes el control de todo mi ser y me indiques cómo tengo que caminar. Lo que haces en el cielo, hacelo en mí. Hacelo ahora, una vez más, todos los días. Quiero obedecerte, quiero seguir tu camino. No hay opción. ¿Querés ser bendito del Señor? ¿Querés recibir su gracia y su bendición sobre tu vida? Ponete en obediencia. Ponete bajo su bendición. Hay una sola senda. Jesús nos mandó a enseñar, no a contar. Una vez más te lo digo, Jesús nos mandó a enseñar, no a contar. Y para enseñar primero hay que aprender. Para ser discípulos primero hay que ser un discípulo. También quizá esta es otra de las razones del fracaso. Hay algunos que nos encanta contar de Jesús. El problema es que no conocemos a Jesús, que no vivimos en Dios, que no somos sus discípulos, y entonces nadie puede llevar a alguien a algo que no conoce. Si yo te paro el mejor auto, con la mejor tecnología y los mejores chiches, y vos no lo sabés poner en marcha, te puedo asegurar que no sirve de nada que te lo muestre y que te subas conmigo en el auto, porque yo no lo sé manejar. Ni hablar que te podría dar ejemplos de autos, pero te doy un ejemplo de algo que definitivamente no sé. No sé pilotear un avión. Así que nos podemos subir al mejor avión de todos. Y yo puedo ser el dueño del avión. Y te lo puedo mostrar. Y te podés subir y disfrutar la butaca, pero no vamos a llegar a ningún lado. Porque yo no lo sé pilotear. Porque nunca jamás en mi vida manejé un avión. Aunque me encantaría hacerlo, pero nunca lo puse en mi plan de vida y nunca perseguí ese objetivo. Si no conocemos a Jesús, no podemos ser discípulos de Jesús, mucho menos llevar a otros a ser discípulos de Jesús. Hay una sola senda y es la obediencia, y la obediencia primero empieza por tu vida. Y en sexto lugar y último, hay una garantía. Jesús le trajo paz a sus discípulos al asegurarles que estaría con ellos siempre. Se iba, pero le dijo: estoy con ustedes. Él se iba al cielo, pero le dijo: quédense tranquilos, no me van a ver acá, pero yo estoy con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Y envió para esto al Espíritu Santo. Por eso, como muy bien nos decía el pastor Miguel Muñoz de España, necesitamos recuperar la comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está acá hoy con nosotros, es Dios hoy hecho carne en nuestra vida, presente en nosotros, la persona del Espíritu Santo, que es el que garantiza que no estamos solos en la tarea. Dios va con nosotros y el Espíritu es esa garantía. Buscar la comunión con el Espíritu Santo es lo que te sostendrá siempre firme en el Señor, porque cuando venga la duda, será el Espíritu el que dará testimonio a tu espíritu de que no estás solo y de que sos hijo de Dios, como dice Romanos. Ha llegado la hora, hay una hora de Dios para este tiempo y es tiempo de dar a conocer a Cristo, comprometerse con el Evangelio del Reino, extender el mensaje. Recordá la palabra, Dios que nos habló, expansión, visión sin límites. Extendé tu tienda, animate a mirar el territorio de tu influencia. Esta es la palabra que Dios nos dio para este año, hermano, y esta es la palabra que Dios quiere que llevemos adelante, no otra palabra. No es que ya pasó de moda esa palabra, no, esa es la palabra vigente. Dios quiere que se extienda el reino y para eso tenemos que ampliar tu mirada. Extende tu tienda, reforzá tus estacas, animate a albergar a otros,
bajo la gracia del Señor que está en tu vida. Salí de mirar tu ombligo y empezá a mirar a tu alrededor. Mirá lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a tu alrededor. Deja de mirar tu situación, tu necesidad. Extendé tu mirada. Abandoná los problemas como Abraham hizo. Deja aquellas cosas que te distraen. Lot era su sobrino, lo amaba, pero era un elemento de distracción. ¿Cuáles son las cosas que hoy te están distrayendo para que no puedas estar en el lugar correcto donde Dios quiere investirte de propósito? Abandoná los Lot. Así Dios puede levantar tu mirada como lo hizo con Abraham una vez que había dejado la distracción y le mostró y le dijo, esta es la tierra que te daré. Lot era un hombre muy capaz. Era un hombre muy inteligente. Lot era un hombre muy audaz. Y era un hombre que tenía una sana intención, poseer su territorio. Y lo vio a Abraham que salía en pos de una gran bendición y se le pegó. Y dijo, yo me voy con vos. Y como Abraham lo quería y era un buenazo, se ve, le dijo, sí, venite conmigo, y desobedeció la voz de Dios. Y un día tuvieron conflicto. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Lot? Abraham a Lot, ¿por qué no te vas vos por tu lado? La tierra es grande, hay tierra para todos. Hacé vos tu parte y yo la mía. Después de eso Dios le mostró a Abraham la tierra que le daría, no antes. Porque si se lo hubiera mostrado antes, cuando le dijera a Lot, elegí la tierra que querés, ¿saben con cuál se hubiera quedado Lot, no? Dios lo cuidó a Abraham de ver antes la tierra para que Lot no se la robara. Porque si no, Lot se iba a quedar con la tierra prometida. Se quedó con la que había visto hasta ahí. Si veía la otra, le decía, aquella quiero. Pregúntate por qué no estás viendo. Esto yo ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir una vez más. Pregúntate por qué no estás viendo la tierra que tenés que ver. Quizá hay alguien a tu alrededor que te está distrayendo o que puede terminar quedándose con algo que te pertenece. Y no estoy hablando de que te pongas a ver enemigos por todos lados. Simplemente, si Dios te está hablando de algo y hay algo que te distrae, que te impide ver lo que verdaderamente Dios te quiere mostrar, déjalo. Quizás hasta puede ser el Facebook, Internet, la novela, el tele, algo. Fíjate qué es lo que te está distrayendo y te está robando el tiempo y la concentración y el compromiso con lo que Dios quiere hacer. Y una vez que lo hayas divisado, extendete, ensancha tu sitio, animate a creer en fe que eso te pertenece, reforzá las estacas y adapta todo en tu vida a esa visión que Dios te está mostrando. Palabra también recibida. Adaptar lo que adoptamos. Porque es tiempo, hermanos. La hora ha llegado y ya no te podés quedar afuera, porque si no, se va este tren y Dios quiere bendecirnos. Cerrá tus ojos y yo bendigo tu vida en esta mañana para que puedas ser protagonista de la gran comisión, que seas parte de la hora que nos ha llegado y lleves mucho fruto para la gloria de Dios. Déjame que te lo diga una vez más. Yo bendigo tu vida para que puedas ser protagonista de la gran comisión, para que no te lo cuenten otros, que seas vos mismo. Necesitamos sonido, por favor. Para que seas protagonista de la gran comisión, que seas parte de la hora que nos ha llegado y lleves mucho fruto para la gloria de Dios. Que lleves mucho fruto para la gloria de Dios. Decirle, sí, Señor, quiero llevar mucho fruto para tu gloria, Rey. Quiero llevar mucho fruto para tu gloria, Señor. Quiero llevar mucho fruto, Señor, para tu gloria. Señor, descendé, hacé tu obra. Los músicos, por favor, apuren el paso. Hacé tu obra, Señor.
Hace tu obra, oh Rey, entre nosotros. Señor, queremos seguir la gran comisión. Queremos ser protagonistas. Queremos ser parte. Queremos estar involucrados, comprometidos, Señor. Queremos ser de aquellos que van y se mueven. Señor, pon en nosotros el espíritu de María Magdalena, que no se quedaron esperando, que fueron a tu encuentro, que te fueron a buscar, que fueron las primeras en recibir la noticia y en tener el primer contacto con vos. Señor, queremos las primicias, no nos queremos quedar atrás, queremos estar al frente, adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de los que en esta mañana te dice: sí, Señor, sí, Señor, quiero ser parte. Yo creo, hermano, que esto es una parte de lo que Dios quiere hacer, pero aún lo que Dios quiere hablarte está en la cita que Jesús quiere darte a vos. Yo creo que Jesús quiere hablarme y quiere hablarte a cada uno de nosotros en lo personal. Que hay una cita, hay un monte, hay una Galilea que está en tu cuarto, en tu intimidad, en el lugar de tu comunión con Dios. Y yo te invito a que busques ese lugar y que cuando entres en ese lugar adores a Jesús. Y por ahí me dirás: ¿sabes? Lo que pasa es que no sé si está y si lo que siento es realmente a Jesús o será una sensación mía. No importa. Dice la palabra que Jesús está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Sientas o no sientas adorar al Señor, levanta tu voz en clamor y en exaltación a Él y empezá a escuchar su voz que te dice cuál es el lugar, el territorio, cuál es la tierra que está lista, cuál es el campo que está listo para tu siega, cuál es el lugar donde Dios quiere hoy levantar una cosecha para su gloria. Yo te invito en el nombre de Jesús a que busques esa palabra, porque cosas poderosas sucederán en tu vida, a través de tu vida, y la gloria del Señor se manifestará, no solo en vos, sino en todos aquellos que puedas llevar a sus pies. Que el Señor te bendiga. Yo te invito a que terminemos juntos cantando nuevamente esa canción que terminamos en el primer tiempo. Desciende, Señor, lo que haces en el cielo, hacelo en mi vida. Porque esto es lo que necesitamos, que el reino del Señor se establezca. Así que ponete de pie y decile: Señor, una vez más, te lo decimos como iglesia: lo que haces en el cielo, hacelo en mí.